La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Porque aquí no se silencia a quienes piden justicia o ponen en evidencia lo que otros justifican. Porque, aunque es poderoso el monstruo que nos controla, aquí se debate todo, lo que irrita y lo que mola. Porque la realidad es a menudo macabra, peleamos por la verdad con nuestra arma, la palabra. Porque aquello que nos une nos hace ser solidarios frente a aquellos que presumen de ser los iluminados. Por eso, y por mucho más, hoy soy, como tú, mecenas. Juntos hay que derribar muros, jaulas y cadenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Consequence of WikiLeaks revealing these crimes, the destruction of Iraq, the destruction of Afghanistan, the destruction of Syria, the destruction of Libya, millions killed, they want their vindictive revenge. Queremos saber cuál es la documentación que contienen esos listados y a partir de ahí lo pondremos en conocimiento de los servicios jurídicos para que valoren qué tipo de información y qué debemos de hacer. Porque si no hacemos nada, no se van a parar en barra. Hoy son los profesionales de la violencia de género, mañana serán los docentes que enseñen en igualdad, los profesores, maestros y maestras, como pasó en Puebla de Guzmán, que enseñen a los niños a respetarse y así irán intimidando y amedrentando a todos los profesionales que ideológicamente ellos no compartan los avances y los derechos que enseñan a nuestros niños, a nuestras niñas o que protegen a las personas en Andalucía. Por eso yo lo que os digo es que estas elecciones, además del gobierno de los ayuntamientos, además del gobierno de las autonomías, lo importante es que no puede ser un cheque en blanco para el Partido Socialista. Lo que no pueden tener ahora mismo es la patente de corso, la autopista libre, para que en las elecciones municipales y autonómicas se queden además sin contrapesos. El Partido Popular no solo es la mejor garantía de gestión autonómica y municipal, es además el mejor contrapeso a un gobierno de Sánchez, pacte con quien pacte a partir del 27 de mayo, cuando ya desvele sus alianzas electorales a nivel nacional. Como en las elecciones del día 26 no se produzca algún tipo de paso adelante bastante significativo y se confirme lo que ha ocurrido, yo creo que se ucediza, o sea, se va camino del agujero, que claramente yo creo que es una situación muy límite. No tiene mucho tiempo Casado, no digo el Partido Popular, que es un partido de enorme solera y de gran estructura en nuestro país, pero digo Casado, a mi juicio, no tiene mucho tiempo. O tiene ahora un salto significativo el día 26, que dé la impresión de que ya han tomado el rumbo. Yo si no creo que Casado está seco, a mi juicio. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos al lunes. Una semana que va a estar caracterizada por los encuentros entre el presidente del Gobierno en funciones, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y los representantes de los partidos políticos de la oposición en busca de los pactos. Bueno, como eso se producirá a lo largo de
las próximas horas. Tendremos oportunidad de comentarlo, pero antes de que comencemos me vais a permitir que volvamos un segundo la mirada de nuevo a Venezuela, donde las cosas parecen, las horas transcurren, se enquistan y el protagonismo de estas informaciones abandona las portadas de los periódicos en España. Pero a nosotros nos gustaría mirar un segundo porque el lío en el que se ha metido el gobierno de España acogiendo en su embajada a Leopoldo López retrata muchísimas cosas. No solamente el reconocimiento implícito del fracaso de este nuevo golpe, por lo menos en esta ocasión, sino también una política exterior que es errática y que está lejos de la neutralidad que merecen las aproximaciones a Latinoamérica. Como señala Daniel Bernabé, tras el reconocimiento diplomático injustificable de Guaidó, España se ha situado en una posición muy complicada con este hospedaje a Leopoldo López, un aficionado a la actividad político-circense cuyo único papel ha sido el de empozoñar el difícil clima venezolano. Y es un lío diplomático monumental para España porque la figura de huésped no está regulada en derecho internacional. Es una práctica política que algunos países han venido utilizando amparada en la inviolabilidad de la residencia diplomática, como recuerda el periódico El País, pero al no haber norma, esta se encuentra en un limbo jurídico y esto cobra una especial importancia cuando la estancia se alarga y no hay salida política. Para complicar el panorama, la legislación española no reconoce el asilo diplomático, que es ese que se concede en el país del solicitante. Solamente reconoce el asilo territorial y para ello López tendría que abandonar Venezuela. Pero ¿cómo va a poder abandonar Venezuela sin la autorización de Maduro, a quien España no reconoce como presidente legítimo? En fin, un lío que demuestra la improvisación en toda esta actuación. Así que tenemos alojado en la residencia de nuestro embajador a una persona que huye de la justicia, que llama sistemáticamente a la insurrección militar contra el gobierno que acoge nuestra embajada, en fin. Que el gobierno español haya tenido que llamarle la atención para que por lo menos, mientras se encuentra allí alojado, evite los discursos políticos revela también la dimensión de nuestra errática política exterior. No es solamente un problema diplomático. La precipitación con la que se han tomado las decisiones y la sensación que tenemos de que el gobierno español en esta materia camina como pollo sin cabeza nos hace recordar que, como dice Bernabé, al margen de episodios lamentables en el aznarismo y de intereses espurios, las posturas internacionales de España habían sido al menos mínimamente profesionales. Pero nadie pierde los papeles tan rápido como lo ha hecho España en esta ocasión. Algún día alguien nos tendrá que contar qué presiones y qué favores hay detrás de todo esto. A esta hora no sabemos decir si el golpe en Venezuela prospera, si Venezuela se encuentra cerca de la guerra civil o si por el contrario Nicolás Maduro siga manteniendo el poder en Venezuela. Pero lo que sí que sabemos es que España está haciendo un auténtico papelón. Y a nosotros nos gustaría imaginar qué estaría ocurriendo en caso de que una embajada de otro país tuviera alojados en Madrid a Puigdemont y a otros independentistas huidos. Y eso que sus discursos siempre fueron pacíficos. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Con el tacto que debería tener España en sus relaciones internacionales, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos una responsabilidad histórica por mantener una cierta autonomía y una cierta distancia, estamos haciendo un verdadero papelón. Bueno, muy buenos días a todos los que se incorporan a esta hora. Habéis escuchado un poco los resúmenes del fin de semana. Bombardeos en Gaza, de nuevo, una vez más, con esos sonidos. Una escalada de violencia en Gaza después de que un grupo de palestinos lanzasen cohetes y viésemos una terrible respuesta por parte de Israel con bombardeos muy indiscriminados. Habéis escuchado los sonidos, son muy elocuentes. Bueno, y hablaremos de pactos también, está en las portadas de todos los periódicos, la manera en la que se inclina el partido de Pedro Sánchez por tratar de gobernar con pactos puntuales a la izquierda y a la derecha, dicen algunos periódicos. Ahora lo vamos a poder repasar y lo vamos a hacer con la ayuda de la gente que se incorpora en este punto al programa. Xavi Sbroker, Jesús Blanco, Ángel Trianero, Edi Muscus, Mamen Páez, Alberto Martínez, Ayla Manel Fuente. Mamen Páez, que además está viviendo un gran momento, le enviamos un beso muy fuerte desde aquí. Wildwise,
Mariam, Rubén, Tabardín, Marelka, Atmósfero, bueno, un montón de gente que nos va a ayudar a comprender a partir de este punto, a analizar en la cafetera las consecuencias, las lecturas que puede tener todo este panorama tan convulso, tan complejo. Hoy no se incorporará María.es hasta más tarde, pero sí que os pedimos, por lo tanto, que nos ayudéis, que participéis del programa con el hashtag #la cafetera compactos. Está compacta la cosa, compactos con M, compactos. La cafetera compactos, para que podamos organizar en Twitter esta conversación. Y ya veo que, aunque María.es está de camino, pero veo que también se incorpora, y también Galgo Callejero, Manu de Horno, Elena Casado, Naire Ginori, JV Segovia, Vicente Arias, Politofólico, Enrique Quesada. Un abrazo muy fuerte para ti, Enrique, y mucha energía, mucho ánimo, siempre hacia adelante, siempre mirando hacia el futuro, que no se nos olvide. Bueno, pues a todos vosotros os pido que nos ayudéis en el análisis a esta hora. Luego ya tenemos la oportunidad de hablar de medio ambiente y ecología con Juancho López de Uralde, y también de hablar un poquito en la sobremesa sobre la vida. Os tengo que contar alguna cosa bien curiosa. Así que, pero eso después ya en la sobremesa. Dice Juan Alix, ya podemos ponernos las pilas porque la derecha quiere revancha. Lo dice, supongo, al hilo de esas palabras de Pablo Casado que escuchábamos en la apertura de la cafetera, en el resumen de sonidos. Porque, en efecto, la derecha dice que hay que contrarrestar, hay que contrapesar a Pedro Sánchez. Love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love, we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people attracted. Bueno, porque en efecto estamos ya en la casilla, en plena carrera hacia las elecciones autonómicas municipales, y las europeas van a tener lugar dentro de apenas 2 semanas. 2 semanas más o menos, ¿no? Nos quedan, sí, 3 semanas. Y mientras tanto, claro, los pactos se están empezando a configurar, pero en realidad, de momento, poco vamos a resolver hasta que no sepamos el resultado de las autonómicas. Ayer Iñaki Gabilondo, que era entrevistado en El Objetivo, hizo esta reflexión. Todo va a depender de lo que ocurra el 26M. Y no solamente va a depender de eso los pactos a los que pueda alcanzar Pedro Sánchez, porque dependerá de si hay alguna pieza que intercambiar en el gran tablero de ajedrez que se va a constituir el próximo día 26M. No solamente eso, sino que además puede suponer un auténtico terremoto para el Partido Popular, el terremoto definitivo. Ahora mismo de desdibujado el Partido Popular. Es verdad que tenía complicado Pablo Casado. Si se iba hacia el centro se le abría una vía de agua por la derecha con Vox, y si se iba hacia Vox se le abría una vía de agua por Ciudadanos. No sé si tiene tiempo, Iñaki, de remontar, como dicen ellos, o no. Yo creo que tiene 20 días. O sea, que como en las elecciones del día 26 no se produzca algún tipo de paso adelante bastante significativo y se confirme lo que ha ocurrido, yo creo que se ucediza, o sea, se va camino del agujero, que claramente yo creo que es una situación muy límite. No tiene mucho tiempo Casado, no digo el Partido Popular, que es un partido de enorme solera y de gran estructura en nuestro país, pero digo, Casado, a mi juicio, no tiene mucho tiempo. O tiene ahora un salto significativo el día 26, que dé la impresión de que ya han tomado el rumbo. Yo sí no creo que Casado está seco, a mi juicio. El problema es que no sabemos exactamente dónde está el Partido Popular de Casado, dónde se sitúa en el espectro ideológico, porque ahora dicen que han escuchado a los votantes, que han escuchado las urnas, que han comprendido el mensaje, y parece que intentan recuperar la centralidad. Pero si escuchamos a Casado pidiendo convertirse en el contrapeso de Pedro Sánchez, no sabemos exactamente a qué centralidad se refieren. Por eso yo lo que os digo es que estas elecciones, además del gobierno de los ayuntamientos, además del gobierno de las autonomías, lo importante es que no puede ser un cheque en blanco para el Partido Socialista. Han conseguido una mayoría exigua, una mayoría no muy amplia,
insuficiente para gobernar. Tendrán que llegar a alianzas o con los independentistas o con los comunistas de Podemos. Lo que no pueden tener ahora mismo es la patente de corso, la autopista libre, para que en las elecciones municipales y autonómicas se queden además sin contrapesos. El Partido Popular no solo es la mejor garantía de gestión autonómica y municipal, es además el mejor contrapeso a un gobierno de Sánchez, pacte con quien pacte a partir del 27 de mayo, cuando ya desvele sus alianzas electorales a nivel nacional. Sospechamos por sus palabras que en eso es en lo que va a constituir la campaña, en los pactos ocultos, en los pactos escondidos. Y hoy toda la prensa veréis que lleva, si colocamos las portadas sobre la mesa, nos sentamos todos alrededor en esta gran mesa ¿cómo se dice? En esta gran mesa exterior, en esta gran mesa al cielo descubierto que hemos colocado en el claro del bosque de Sherwood, donde hemos colocado las portadas de los periódicos y las tazas de café. Bueno, si vemos las portadas de los periódicos, todos inciden precisamente sobre este asunto. Sánchez pulsa la voluntad de PP y Ciudadanos de pactar en temas de Estado. También Sánchez pretende gobernar solo a izquierda y derecha. También los votantes del PSOE piden no pactar con soberanistas. Eso dice La Razón, por lo menos. Y Sánchez inicia con Casado la ronda de contactos para la investidura. Ahora vamos a analizarlo y lo vemos detenidamente, porque en efecto todo indica que comienzan ahora la ronda de contactos, que como os decía, el lunes, reunión de Sánchez Casado, hoy a las 13 horas. El martes por la mañana, Sánchez Rivera a las 11. Y el martes por la tarde, a las 5 de la tarde, reunión Sánchez e Iglesias. Bueno, no mucho quedará desvelado tras estas reuniones, quizá intencionalidades, pero la intención del Partido Socialista, según parece, es tratar de buscar apoyos para la investidura y luego pactos puntuales. Lo que pasa es que nadie le va a regalar esos apoyos sin contraprestaciones. Esa es la gran negociación que tiene por delante para con Podemos, que podría apoyarle en el caso de entrar en el gobierno, pero de momento no se han manifestado de forma contraria respecto a la información que manejábamos durante la campaña electoral. Así que, bueno, lo veremos. Mientras tanto, en el periódico El País, como os digo, Sánchez pulsa la voluntad de PP y Ciudadanos de pactar en temas de Estado. Un presidente en funciones que ofrecerá relación institucional a Rivera y Casado en las citas de hoy y mañana. Dice el periódico El País que el presidente del Gobierno quiere abrir un hilo de comunicación institucional para comprobar si tras el resultado de las elecciones existe alguna posibilidad futura de pactos de Estado cuando finalmente arranque la legislatura. Bueno, todos sabemos que hay pactos pendientes, por ejemplo el pacto educativo, necesarios para este país, para la convivencia en este país, y Sánchez quiere encabezar estas negociaciones. Va a ser difícil que el Partido Popular, y en la situación que se encuentre, opte por una oposición moderada y partidaria del pacto. Eso sí sería la auténtica búsqueda de la centralidad. Sánchez ha convocado en la Moncloa este lunes a Casado, el martes por la mañana a Rivera y por la tarde al líder de Podemos, Pablo Iglesias, pero no lo ha hecho para inaugurar una ronda oficial de contactos, dice del periódico El País. Dice lo que corresponderá a Felipe VI tras la constitución de las Cortes el 21 de mayo. Pero Sánchez quiere comprobar con Casado y Rivera si tras la consulta a las urnas y el triunfo electoral ambos han superado la etapa de confrontación brutal que han protagonizado durante sus 10 meses de mandato. Esto es lo que dice el periódico El País esta mañana. Es que hay una noticia internacional también, pero me gustaría dejarlo para después y la podemos comentar. Estos bombardeos de Israel en Gaza que sitúan de nuevo a la franja al borde de la guerra, este conflicto abierto en esta cárcel a cielo abierto en la que se ha convertido Gaza. Bueno, además, en el periódico El Mundo, Sánchez pretende gobernar solo a la izquierda y a la derecha, dice el periódico El Mundo. Ofrecerá a sus rivales en las citas de hoy y mañana pactar acuerdos de país, dice, independientes que satisfagan a Podemos, ¿por qué no a todos?, dicen en el PSOE sobre la formación del gobierno. Eso para el periódico El Mundo es muy llamativo, claro, el periódico El Mundo está empujando para que los acuerdos no impliquen a Podemos y a los nacionalistas. Tiene gracia que en todo caso la presión la ejerzan contra el Partido Socialista y contra los nacionalistas. Deberían ejercer esa presión si lo que buscan es eso, contra Ciudadanos y Albert Rivera, si lo que buscan es que sea quien pacte, porque Ciudadanos ya ha dicho que no va a pactar con el Partido Socialista.
El resto está abierto a otras opciones. Rivera no vetará los pactos con el PSOE en algunas comunidades autónomas, dice el periódico El Mundo. Se activa la política tras meses de insultos, de hipérboles y medidas tan urgentes como sangrantes, dice el periódico El Mundo. Pero el líder del PSOE intentará avanzar en su propósito de destensar la situación política. Está decidido a gobernar en solitario sin la coalición que le ofrece Podemos ni cargos en su nombre. ¿Por qué no independientes que satisfagan a todos, no solo a Podemos? En esto me gustaría hacer un comentario porque, más allá de las inclinaciones que tenga cada uno y de las opciones que a cada uno le parezcan más convenientes o que conecten mejor con su ideología o con el partido al que apoya, hay una reflexión que el gobierno debería hacer. Por una parte, tenemos un partido que va a necesitar alguien que apoye la investidura de Pedro Sánchez. Pero además un gobierno en solitario, en minoría, necesitaría negociar prácticamente cada medida. Es verdad que está en mejor situación de lo que estaba después de la moción de censura, pero sigue estando en posición minoritaria. Tendría que negociar los presupuestos para sacarlos adelante y con independentistas y con Podemos o Ciudadanos o con el partido que le apoyase. En esto convendría que entendiésemos que es lógico, todos los partidos políticos aspiran a gobernar en solitario. A nadie nos extraña, a nadie nos resulta raro que el Partido Socialista de Pedro Sánchez prefiera gobernar en solitario y sin que nadie le estire las políticas en una dirección o en otra. Esto es legítimo, cualquier partido político aspiraría a lo mismo, lo haría también Podemos, lo haría exactamente igual el Partido Popular y lo haría exactamente igual Ciudadanos. La cuestión, lo que marca la diferencia, y sobre todo si atendemos a la prensa internacional, es que la semana pasada todo el retrato que hicieron de Pedro Sánchez es un líder que emerge y que se convierte en un referente para la socialdemocracia europea. El último gran partido de la socialdemocracia europea gobernando en Europa, y tiene una responsabilidad que va más allá de las alineaciones que Pedro Sánchez imagina o anhela. Porque no solamente tiene que ser capaz de convencer de que sus propuestas son progresistas y de izquierdas, es que tiene que ser capaz de convencer de que el Partido Socialista español es capaz de abrazar a otros partidos políticos y presentarse como una esperanza real para la izquierda en Europa. Y para eso hacen falta algo más que acuerdos puntuales. Hace falta una auténtica política de gestos y de tender la mano a los partidos rivales, aunque estén en su mismo espectro ideológico o cerca de su espectro ideológico. Así que tiene una gran responsabilidad, porque además no nos engañemos. Si no pacta con Podemos, pactará con Ciudadanos. Con alguno va a tener que pactar. Pactará hacia el liberalismo o hacia la izquierda y la Constitución, tanto que han enarbolado la Constitución. En fin, tiene una gran responsabilidad el gobierno de Pedro Sánchez. Estás escuchando La Cafetera. Claro, dice Juan Alix en Twitter con este hashtag almohadilla la cafetera compactos, almohadilla la cafetera compactos. Dice, hombre, el objetivo de un gobierno de coalición PSOE-Podemos es utópico, dice Juan, no va a suceder, entre otras cosas porque Unidas Podemos no está en posición de fuerza. En Unidas Podemos se debería asumir eso y pasar directamente al plan B. Yo no estoy tan seguro, Juan, por una razón. Para empezar, porque las posibilidades de negociación del Partido Socialista han quedado muy limitadas cuando se ha escuchado la voz de los militantes. Con Rivera no. Lo dijeron clarísimamente en la noche electoral. Pero no solamente eso, porque todo el mundo se ha quedado con esa imagen. Cuando en el gran video wall que había en las puertas de Ferraz apareció la imagen de Pablo Iglesias, ¿sabéis cuál es el canto que se escuchó, el grito que se escuchó en la puerta de la sede del Partido Socialista? Sí se puede, de forma mayoritaria. Así que en el electorado del Partido Socialista, por mucho que hoy parte de la prensa intente insistir, dicen en el PSOE que la formación del gobierno no se puede hacer con independientes que satisfagan a Podemos, dice el periódico El Mundo, o el periódico La Razón. Los votantes del PSOE piden no pactar con los soberanistas, pero esto es lo que dicen los periódicos, las portadas de los periódicos, lo que han dicho los militantes, lo que escuchamos todos muy claramente el día de las elecciones, el pasado domingo, fue con Rivera no.
Y lo que escuchamos muy claramente fue sí se puede. Otra cosa es lo que digan los periódicos que escuchamos, que a lo mejor lo que están expresando es lo que quieren que hayamos escuchado, que es muy diferente. Pero lo que se escuchó es lo que se escuchó. Otra cosa es la habilidad que tenga Pedro Sánchez o no. Pero lo que no tiene, desde luego, es mayoría para gobernar en solitario. Eso sí que no lo tiene. ¿Tiene posición de fuerza Unidas Podemos como dices, para exigir algo? Como dice Juan Alix, yo creo, Juan, que tiene una cierta posición precisamente porque hemos escuchado a la militancia y eso ha restado capacidad de negociación a Pedro Sánchez, pero efectivamente tiene una capacidad limitada, no puede exigir todo lo que quiera Unidas Podemos, pero las posibilidades de entendimiento quedaron muy expresadas durante toda esta mini legislatura después de la moción de censura, en la que ha habido una relación bastante estrecha entre Podemos y el Partido Socialista. Ha habido un reparto de papeles en un segundo plano porque Podemos no ha presumido de la relación directa con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, está por ver en qué consisten esas negociaciones. Almohadilla, la cafetera con pactos. Dice Irene Márquez, recomienda una tribuna del periódico El País escrita por Pablo Iglesias diciendo por qué la presencia de Unidas Podemos es imprescindible para el Partido Socialista. Un ejecutivo en solitario empujaría a Pedro Sánchez a apoyarse en la derecha en muchas cuestiones. Y decía Pablo Iglesias en este texto que publicó el 1 de mayo en el periódico El País, que después de felicitar y hacer autocrítica por el papel y por la excepcionalidad catalana, por el surgimiento de Vox, después de ofrecer algunas explicaciones políticas, dice Pablo Iglesias, el Banco Santander, accionista de varios medios de comunicación, la COE, ya se han apresurado a presionar a Sánchez para que llegue a un acuerdo con Ciudadanos y esa posibilidad no es descartable. Dice, pero podría frustrarse si Rivera opta definitivamente por liderar la derecha parlamentaria. Así que, bueno, razones en ese texto de Irene, que retuitea Irene Márquez. Dice Vicente Arias, dice, sí, pero no tenemos más que mirar al país vecino y comprender el porqué de sus éxitos y tomar ejemplo. Efectivamente, muchos están poniendo la mirada en Portugal para saber si puede convertirse en un referente para los pactos en España. Bueno, según el periódico La Razón, no. Según el periódico La Razón, los votantes del PSOE lo que piden es no pactar con los soberanistas. La mitad de los que apoyaron a Casado cree que debe haber un giro al centro del partido, también en el Partido Popular. Y el 68% de los que apoyan a Ciudadanos considera que Rivera debe abrirse a acuerdos con los socialistas, el 68%. Así que la prensa española, la prensa de los kioscos, la agenda setting, los periódicos en mainstream están presionando para que el acuerdo se produzca entre Sánchez y Albert Rivera. Además, Sánchez disparará los impuestos al récord histórico. Recaudará 26.500 millones más en esta legislatura. Un sablazo fiscal, es como lo llama el periódico La Razón, porque sabéis que se anunció una subida de impuestos. Lo que pasa es que era para salarios por encima de los 130.000 euros. 130.000 euros. Si hay algún oyente de la cafetera que tiene un salario por encima de los 130.000 euros, le recomendamos encarecidamente que se haga mecenas, suscriptor o incluso que nos envíe una gran donación, que será muy bien recibida por aquí. Pero solamente va a afectar a esos, que son una parte de la población muy pequeña. Hombre, si esos temen una subida de impuestos... Mientras tanto, en el periódico La Vanguardia, Sánchez inicia con Casado la ronda de contactos para la investidura. El presidente en funciones tratará de limar asperezas de la campaña electoral con el líder popular. Dice que se inicia hoy esta ronda de contactos con los líderes de los partidos que han conseguido representación parlamentaria para tantear su predisposición a acuerdos de cara a preparar su investidura. Mientras tanto, resuena todavía. Ya hemos conocido, Vox está presumiendo de que ya dispone de los datos de aquellos responsables que están trabajando en materia de violencia de género. Esto ha sido enviado por la Consejería de Ciudadanos a manos de Vox. Susana Díaz hace responsable al Partido Popular y a Ciudadanos de la legalidad que pone en cuestión de enviar estos datos. Queremos saber cuál es la documentación que contienen esos listados y a partir de ahí
lo pondremos en conocimiento de los servicios jurídicos para que valoren qué tipo de información y qué debemos de hacer. Porque si no hacemos nada, no se van a parar en barra. Hoy son los profesionales de la violencia de género, mañana serán los docentes que enseñen en igualdad, los profesores, maestros y maestras, como pasó en Puebla de Guzmán, que enseñen a los niños a respetarse, y así irán intimidando y amedrentando a todos los profesionales que ideológicamente ellos no compartan los avances y los derechos que enseñan a nuestros niños, a nuestras niñas o que protegen a las personas en Andalucía. Por eso lo primero, saber qué se le ha dado, lo vamos a solicitar en el Parlamento, ponerlo en manos de los servicios jurídicos y vamos evidentemente a ser una garantía de que Andalucía no se convierta en un campo de listas negras. Pues se está convirtiendo y además nos da una idea de cuál es la práctica que está experimentando en Andalucía la derecha con la extrema derecha. Y mientras tanto tenemos por delante la gran batalla de las autonómicas. Dice Miquel Iceta, vuelve Mariano, quítanos al fracasado de Pablo Casado. España sale un hombre que se levanta y dice yo planto cara, yo los derroto, y ese hombre se llama Pedro Sánchez. Solo le pedimos una cosa, ¿os acordáis? En nombre de todos se la pedí yo en la fiesta de la Rosa. Le dije, líbranos de Rajoy y del PP. ¡Y lo ha hecho! ¡Cumplió! Ahora, yo lo que no sabía, lo que no me podía imaginar, es que acabaríamos echando de menos a Rajoy, porque mira lo que ha venido después. ¡Vuelve, Mariano, vuelve! ¡Quítanos al fracasado de delante! Desde luego, la política española monologuistas no nos faltan, eso es verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Esto es lo que se refiere a las portadas, pero luego me gustaría hacer alguna reflexión sobre Gaza. También el padre de Julian Assange ha hablado, lo escucharemos ahora. Pero antes ya sabéis que los lunes hacemos siempre un paréntesis para hablar de medio ambiente, de ecología, los grandes retos de la humanidad tan olvidados, tan denostados por la prensa y que se están configurando como uno de los últimos tiempos ya que nos quedan, ya es la cuenta atrás para conseguir cambiar en algo. Así que por eso dedicamos aquí un espacio con Juan López Dural de los lunes. Luego, si queréis, seguimos y analizamos un poquito los digitales y charlamos más detenidamente. Estás escuchando La Cafetera. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Bueno, pues en efecto es lunes. Los lunes comunicamos con Juan López de Ural, de líder de ECO. Juancho, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Y hoy con un asunto en el que nos queríamos detener, porque, bueno, habrá muchos que recordéis una imagen que hizo muy característico a Greenpeace. Fue la imagen que popularizó a Greenpeace en el mundo. Es la foto que cambió la percepción sobre los residuos nucleares. Unos activistas de Greenpeace en unas Zodiacs se ponían debajo de unos barcos que estaban arrojando a la fosa atlántica unos bidones con residuos nucleares. Uno de aquellos bidones golpeó una de las Zodiac de Greenpeace. El activista salió volando por los aires. Aquella imagen dio la vuelta al mundo, nos ayudó a comprender el alcance, fue hace más de 30 años, nos ayudó a comprender el alcance de los residuos, las consecuencias de lanzar residuos al mar de forma tan indiscriminada, tan descontrolada, y también nos ayudó a conocer a Greenpeace. Bueno, pues han pasado más de 30 años ya, ha pasado muchísimo tiempo, pero lo que no sabemos, Juancho, es qué consecuencias, qué datos hay sobre la radioactividad que hay en esta fosa, ¿no? Bueno, efectivamente, hoy traemos una historia que los más jóvenes ni siquiera
ni siquiera conocerán, pero que tuvo muchísimo impacto en España en los años 80, que fue esa campaña contra el vertido de residuos radiactivos en la fosa atlántica. La fosa atlántica es un lugar a 4.000 metros de profundidad y a unos 600 kilómetros de la costa gallega, donde desde los años 50 hasta precisamente los años 80 del pasado siglo, la industria nuclear europea se deshacía de sus residuos radiactivos, es decir, los residuos radiactivos de alta actividad se tiraban al mar. Esto era la práctica habitual de la industria nuclear europea. Entonces, pues hubo una intensa campaña, efectivamente los barcos de Greenpeace, hubo un barco gallego, el Surelo, un barco que se fletó de pescadores y marineros gallegos para protestar en contra de estos vertidos, etcétera, etcétera. Y finalmente una convención internacional que gestiona la salud del mar, la Convención de Londres sobre vertidos al mar, prohibió en el año 86 el vertido de residuos radiactivos en el mar y se terminó con esa actividad. Hoy vuelve a la actualidad el tema de los vertidos radiactivos en el mar porque la Comisión Europea está preguntando a España cuáles son los análisis que se están realizando sobre estos residuos, ¿no? Porque estos residuos se encuentran en el fondo del mar, pero se desconoce absolutamente qué es lo que está ocurriendo con ellos. Es decir, que se metieron en bidones, se echaron al mar, pero ahora no sabemos cuánto tiempo puede durar la contención de la radiactividad en esos bidones, si se ha empezado a liberar o cuándo se liberará. Realmente es una especie de espada de Damocles radiactiva sobre nuestras costas. Porque no sabemos en realidad cuántas toneladas se llegaron a lanzar, pero recuerdo que las cifras de las que se hablaba, lo que estaba previsto eran casi 7.000 toneladas de residuos radiactivos, de residuos nucleares. No sé si eso llegó a ocurrir o si por el efecto de las denuncias. ¿Se sabe cuánto material hay allí? Pues no se sabe exactamente, porque realmente esto, como digo, comenzó en los años 50, es decir, casi a comienzos de la industria nuclear europea y duró hasta mediados de los años 80, es decir, fueron muchos años en los cuales los residuos de las centrales nucleares de toda Europa, de Inglaterra, de Holanda, de Alemania, etcétera, se vertían en la fosa atlántica, ¿no? Por lo tanto, se desconoce qué cantidad de residuos hay, se desconoce qué volumen de residuos, se desconocen las medidas de seguridad más allá de lo que todos vimos, ¿no? Y es que los residuos se introducían en bidones forrados de cemento y iban al fondo marino. Claro, esto evidentemente a día de hoy genera dos reflexiones. La primera, ¿qué es lo que puede ocurrir y cuándo va a ocurrir? Porque esa radiactividad puede terminar liberándose, y aunque estamos hablando pues de una gran profundidad, porque la fosa atlántica son 4.000 metros de profundidad, sin embargo, la radiactividad liberada puede moverse libremente por el mar. Y en segundo lugar, el hecho de que efectivamente, y a día de hoy, cuando han pasado 40 años desde entonces, lo cierto es que no hemos sido capaces de dar una solución definitiva al problema de los residuos radiactivos. Es decir, las centrales nucleares continúan generando esos residuos y ahora mismo lo que hemos avanzado es que en vez de tirarlos al mar, los acumulamos en basureros radiactivos, en cementerios radiactivos, en superficie, pero los tenemos más o menos controlados, entre comillas, pero no sabemos exactamente qué hacer con ellos. Es decir, por más que nos intentan decir que hay una solución, en realidad no la hay. Lo único que hacemos es acumularlos en superficie. Por lo tanto, es lógico que la Comisión Europea esté de alguna manera preguntándose qué es lo que ocurre, aunque desde mi punto de vista la Comisión Europea, en vez de preguntar, lo que debería es poner manos a la obra para desarrollar esa investigación, porque esto no es exactamente una responsabilidad española, es una responsabilidad fundamentalmente del resto de países europeos, que eran los que se deshacían de sus residuos tirándolos al mar. Estoy viendo que hay estimaciones, claro, muy desconocidas, estimaciones, más de 115.000 toneladas de basura radiactiva, que en efecto el gobierno español en algún momento ha hecho alguna declaración, dice que analizará, pero Europa ha estado debatiendo si se
cómo se debe revisar estos vertidos radioactivos frente a la costa gallego. Yo no sé si se llegó a hacer alguna... Me quiere sonar, tú seguramente lo tengas más fresco en la memoria, pero no sé si alguien, no sé si fue Greenpeace o alguna organización, llegó a enviar una cámara y se vio el estado de algunos bidones que estaban muy deteriorados. ¿Recuerdas algo de esto? ¿O nunca se ha conseguido ver cómo están los bidones? Pues yo creo que no, yo creo que nunca se ha conseguido. Están a muchísima profundidad, están como digo, a 4.000 metros y no soy consciente de que se haya producido esa visibilización, ¿no? Lo que sí se han hecho mediciones de contaminación en el pasado. Hasta el momento no ha habido indicios de que la radiactividad se haya liberado, al menos los análisis que se realizaron en el pasado, pero en todo caso es imprescindible que haya un seguimiento sistemático para saber qué es lo que está ocurriendo. Y como digo, yo creo que la Comisión Europea debería implicarse en ese seguimiento, tanto en la metodología como en los recursos necesarios para garantizar que no hay de repente una emisión de radiactividad que pueda poner en problemas una zona que además es de alto valor pesquero, ¿no? Por lo tanto, lo que todo este episodio nos muestra es que efectivamente no hay donde poner los residuos radiactivos. Por más que pensemos que tirándolos al fondo del mar nos vamos a deshacer de ellos, hay un dicho muy viejo que dice aquello de que todo lo que tiramos al mar acaba volviendo a nosotros, ¿no? Ahora lo estamos viendo muy bien con los plásticos y la radiactividad, aunque no la veamos y aunque sea invisible, pues de una manera u otra puede acabar volviendo a nosotros y eso es lo que se trata de prevenir. En fin, es un episodio. La verdad es que es un episodio a tener en cuenta y a tener en consideración, porque muestra muy bien cómo ha sido nuestra relación con el mar, con el medio marino y con el medio ambiente en general, ¿no? Es decir, lo hemos utilizado de basurero para los peores residuos de nuestra actividad industrial y así está ocurriendo lo que está ocurriendo en el mar, ¿no? Hemos visto cómo después del accidente nuclear de Fukushima se han detectado partículas radioactivas a miles de kilómetros y en un lugar, en fin, donde el propio movimiento por las corrientes, por el mar, por la alimentación de los peces, por numerosas razones se va desplazando y se va desplazando por kilómetros y kilómetros, ¿no? Hay un intento de blanquear la energía nuclear porque, claro, con el cambio climático pues es una energía que no produce CO2 y es verdad que eso es una ventaja que tiene comparada con los combustibles fósiles. Sin embargo, no es menos cierto que genera otro tipo de residuos, de contaminación, que se ha visto de forma muy, muy evidente cuando ha habido accidentes nucleares, tanto en el caso de Chernóbil como en el caso de Fukushima, efectivamente, un accidente que además va a tener un alto coste su regeneración para Japón, pero que no hace falta que haya un accidente nuclear, es decir, que solamente con su actividad diaria produce esos residuos radiactivos, residuos que tienen una vida de miles de años y que por lo tanto suponen un atentado para las generaciones futuras. Si el hombre de Altamira hubiera utilizado energía nuclear, todavía hoy tendríamos que gestionar sus residuos radiactivos. Esta es la realidad. Por lo tanto, para una ventana de utilización de la energía de a lo mejor 40 o 50 años, estamos dejando residuos durante miles y miles de años. Esta es la otra cara de la energía nuclear que no se quiere ver, ¿no? Y por eso muchos decimos que la nuclear no es una alternativa contra el cambio climático, que la alternativa contra el cambio climático son las energías renovables, la energía solar, la energía eólica, la energía de las olas, la energía marina, ¿no? Esas son las energías que realmente nos pueden ayudar a salir de la crisis energética en la que ahora estamos, pero confiar en la energía nuclear es seguir confiando en una forma de producción de energía que es contaminante, que genera residuos radiactivos y que aunque no genera CO2, sí nos deja otra herencia, pues como la que estamos viendo estos días o que ha vuelto a la actualidad estos días, que son los residuos que tenemos en el fondo de los mares de Galicia, ¿no? Pues Juancho, oye, otro día tenemos que hablar sobre un asunto que nos estaban alertando los oyentes de la cafetera. Las granjas porcinas, los altísimos niveles de contaminación en acuíferos de las grandes explotaciones porcinas. Como te pillo un poquito así a matacaballos, si me permites, lo podemos comentar la semana que viene, pero me parece que es un tema bastante relevante, porque estas macrogranjas pasan prácticamente desapercibidas, pero la gente del mundo rural ya está alertando de las consecuencias que conlleva, ¿no?
Sí, es un tema, la verdad es que muy interesante que tratemos y que preocupa mucho efectivamente a la gente del mundo rural por los impactos que ha tenido ya y que va a seguir teniendo si se siguen expandiendo estas macrogranjas, ¿no? Nos hemos convertido en los productores de cerdo para China, y en España ahora mismo hay más cerdos que personas, ¿no? Y esto, pues lógicamente, arrastra unos impactos de contaminación de aguas, etcétera, etcétera, que merece la pena abordar en detalle porque realmente es un problema grave para nuestro país, para sus acuíferos, y también define un poco el modelo agroindustrial que se está imponiendo en España y que de alguna manera para mí tiene mucho que ver con que España se siga vaciando, ¿no? La España vaciada, ¿no? Pues si te parece, hablamos la semana que viene con algún caso, porque hay algunas denuncias ecologistas a estas grandes macrogranjas que, en fin, que como decimos, pues tienen algunos riesgos muy importantes para el medio ambiente. Juan López Duralde, Juancho, ¿qué tal estás tú por lo demás? ¿Cómo te encuentras? Vaya. Bueno, pues sabes que hemos terminado la campaña y bueno, bien. Conseguí el escaño por Álava. En Álava fue una provincia especialmente significativa porque como Maroto se quedó sin escaño, sabes que Maroto fue alcalde de Vitoria, y Maroto me refiero al número 3 del Partido Popular, fue alcalde de Vitoria, y hubo mucha polémica con su campaña porque hizo una campaña muy agresiva, hizo una campaña muy en contra de lo que ahora está diciendo Casado que debe hacer el Partido Popular, ¿no? De hecho, hubo un debate que organizó el Correo de Vitoria, el periódico de allí, y Maroto lanzó un ataque muy agresivo contra el candidato de Bildu, llamándole cobarde, llamándole de todo, ¿no? Algo que hoy en día en Euskadi está fuera de lugar, es decir, en Euskadi poco a poco se ha ido recuperando una cierta normalidad en los debates, ¿no? Y ya no hay esa tensión que había en los años de ETA, ¿no? Y por lo tanto, pues esta agresividad que desplegó Maroto finalmente se ha vuelto en su contra porque impulsó una campaña que hizo Bildu que se llamó Agur Maroto, porque Bildu pues estaba a pocos votos, el candidato de Bildu a pocos votos de Maroto, y finalmente consiguió ganarle, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ha sido una campaña bastante intensa, y aunque bueno, nuestro escaño, el escaño de Unidas Podemos, ha estado bastante asegurado durante toda la campaña, es decir, las encuestas lo aseguraban y tal. Lo cierto es que la tensión producida por esta pues presión de Maroto, que se ha gastado miles de euros en publicidad, etcétera, pues la ha hecho especialmente significativa en el conjunto de España, con lo cual pues nos hemos divertido, la verdad. Sí, además es que es verdad que la caída del escaño de Maroto ha sido muy icónica, y además dependía por un puñado de votos de los expatriados, ¿no? Y para el Partido Popular ha sido de un simbolismo bestial. Pero además es verdad que el debate este que mencionas, quizá porque el País Vasco ya está en otra, y lo que quiere es pasar ese episodio, pasar esa digamos, esa imagen de enfrentamiento permanente, de tensión permanente. Y claro, Maroto no solamente no acertó, sino que además él tampoco es así, no es un tipo que se exprese normalmente con esa extraordinaria radicalidad, ¿no? Pues llamó la atención porque todos los que estábamos en aquel debate... claro, que tú estabas allí, es verdad. Claro. Es verdad que he visto las imágenes, cierto. Todos los que estábamos en aquel debate estábamos absolutamente un poco estupefactos ante la agresividad que desplegó Maroto, ¿no? Porque efectivamente si algo caracterizó la alcaldía de Maroto en Vitoria, y él mismo presumía de ello, es que él había sido abierto y había en ocasiones pactado con Bildu. Pactado con Bildu, no cosas menores. Hay cuestiones en Vitoria, como por ejemplo la construcción de la nueva estación de autobuses, que se pactó con Bildu, es decir, que no es una obra menor, y la pactó Maroto con Bildu. Por lo tanto, él había sido, si quieres, un pionero de la búsqueda de esas vías de entendimiento, ¿no? Y el hecho de que desplegara esa campaña tan agresiva, yo en otro debate que tuvimos con anterioridad en la SER, a la salida, yo le dije sigue así, Maroto, sigue así. Eso decir, con ironía, porque diciendo, sigue así porque te vas a estrellar, ¿no? Porque realmente estaba pues utilizando temas que incluso están fuera, incluso llegó a utilizar el euskera, que es una cuestión que está fuera del debate político, ¿no? Es decir, el euskera, hay una unanimidad muy grande en el País Vasco en
apoyar el euskera, ¿no? Y meterlo en el debate político está completamente fuera de lo que socialmente pues preocupa, no es un tema que preocupe en absoluto, ¿no? Y yo le decía, de alguna manera le estaba diciendo, te estás equivocando, estás utilizando unos mensajes muy agresivos y que no están en consonancia con esta campaña, pero sí iba en consonancia, es decir, lo que estaba haciendo en definitiva era tratar de competir por los votos de Vox que aunque no fueron muchos, pues fueron lo suficientes para dejarles fuera, y es un poco el retrato de lo que ha pasado en esta campaña electoral con el Partido Popular de Casado, ¿no? Y realmente quizás el caso de Maroto es extremo, porque Maroto, habiendo sido alcalde de Vitoria con una mayoría muy significativa, pues de eso a quedarse fuera, pues de alguna manera visibiliza el derrumbe del Partido Popular. Fue una imagen muy icónica, en efecto, y al Partido Popular le ha colocado en la fotografía de la derrota. Juan López Duralde, Juancho, muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Gracias, un abrazo, Fernando. Un abrazo. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Comentamos las noticias con el aroma de un café. Todas las mañanas conecta y opina tú también. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, quien opina eres tú, eres tú. En la cafetera con Fernando Berlín. 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 Oh yeah, that's rock and roll, man. Hacía mucho que no sonaba. Y nos acordamos siempre mucho de Hardy Useful cuando suena este temazo de los Tennessee que hicieron para la cafetera con mucho cariño y que se lo agradecimos mucho. Y claro, el tiempo va pasando y lo que entonces a algunos les chocaba y les sorprendía se ha ido convirtiendo poco a poco en un clásico. Bueno, y es con el fondo de Fridonia, escuchando My World, tenemos que llamar, por cierto, a Maika, la cantante de Fridonia, a ver qué tal va con ese embarazo. Ya debe estar a punto. Y con este temazo me vais a permitir que antes de que pasemos a hablar de la sobremesa cafetera de forma ya más distendida, hagamos un pequeño repaso también a las portadas de los digitales, porque hoy en las portadas de los digitales mucho pactos, pero también alguna información no relacionada con eso. Por ejemplo, los colegios privados han duplicado sus ingresos en 13 años. Titular en el diario.es esta mañana, que cuenta que los colegios privados, los de educación no universitaria, si incluimos a los concertados, han pasado de facturar 6.600 millones en el curso de 2004 a 12.000 millones en 2017-2018. Los beneficios de esos centros han pasado de los 183 millones a los 280 millones de euros. Y la Iglesia se lleva buena parte de ese pastel. Solo su red de colegios concertados recibe cada año 4.800 millones de euros en subvenciones del Estado. Y claro, nos preguntamos, hay quien, incluso desde el Partido Socialista, desde la izquierda, el centro izquierda, defiende, por ejemplo, la concertación de la educación, diciendo que es una manera de equilibrar el gasto en la educación. Lo malo es cuando uno se da cuenta de que ese gasto se está escorando
se lo está llevando en buena medida la Iglesia Católica. Y entonces se da cuenta de que no solamente es una apuesta por la educación, por la universalización de la educación y por dotar de recursos a la educación. Hay una apuesta ideológica detrás. Bueno, hoy en el diario.es tenéis un artículo sobre esto muy interesante para ver las finanzas de este modelo educativo. Mientras se siga engordando las arcas de la educación concertada y privada con dinero público, mientras veamos eso, estaremos asistiendo, dándoles privilegios, porque no solamente se mide en la manera en la que se le da directamente, se le asignan fondos, eso lo vemos en la educación concertada, pero por ejemplo los incentivos que tiene la educación privada, por ejemplo inmobiliarios, en sus instalaciones, etcétera, etcétera, las facilidades que le ponen los ayuntamientos, todo esto, bueno. Mientras sigamos apostando por eso, iremos deteriorando la educación pública. Además, en el diario.es, Sánchez y Casado se reúnen tras 7 meses de ruptura. El líder del PP busca ahora un plan conjunto para Cataluña. A ver si el líder del PP, que dice querer girar al centro, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Porque decía que si ganaba iba a intensificar, a aplicar inmediatamente el artículo 155. Damos por hecho que ahora ya habrá cambiado de perspectiva. Además, en Público.es, Sánchez tiene ya una mayoría en el Congreso para derogar la reforma laboral y la ley Mordaza, si quisiera. Y la cuestión es si lo va a hacer. Dice Público.es, los 181 diputados que suman PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Compromís pueden aprobar la mayoría de las leyes orgánicas que recoge el programa del Partido Socialista. La ley de eutanasia será de las primeras que se tramiten las nuevas Cortes Generales. Lo primero que hará el Gobierno será presentar unos presupuestos y derogar la capacidad de veto que tiene el Senado, que en ese sentido el hecho de haber cambiado los equilibrios parlamentarios pues es muy positivo para que no todo quede bloqueado en el Senado. Pero esto es muy gracioso porque ahora tiene el Partido Socialista un programa electoral aprobado y tiene mayoría para sacarlo adelante. Tiene suficientes apoyos, mayoría en el Congreso, por ejemplo, para derogar la reforma laboral o la ley Mordaza. Y ahora vamos a comprobar el peso de los compromisos. ¿Creéis que el Partido Socialista hará todas aquellas cosas a las que se comprometió en el programa electoral? ¿Podrá hacerlo? Veremos a ver. Vamos a ver cuál es el verdadero interés que tenía el Gobierno para hacerlo. Es que estaba buscando además alguna noticia que me habéis hecho llegar, porque en ese sentido ya han empezado a titubear, a decir que hay que negociarlo y hay que consensuarlo, que no nada se puede improvisar. O sea, es decir, que montemos una comisión para que estudie en alguna otra comisión, si las comisiones son suficientemente consensuadas como para comisionar algo. Estás escuchando La Cafetera. Ahora ya lo tengo. El talante de Pedro Sánchez. Pedro Saura, no cambiaremos la reforma laboral sin consenso. Dice, la respuesta más eficaz contra el populismo es el estado de bienestar. Dice Pedro Saura, el portavoz económico del Partido Socialista, en una entrevista de hace 15 días, donde dice, no cambiaremos la reforma laboral sin consenso con la patronal. Pues, bueno, esto chocaría con las mayorías. Sánchez tiene ya una mayoría en el Congreso para derogar la reforma laboral y la ley Mordaza, tal y como recuerda Público. Además, el paro bajó en abril en 91.000 personas, impulsado por la Semana Santa, dice Público.es, que también afirma esta otra noticia. El Supremo cree que Puigdemont puede presentarse a las europeas, pero devuelve la decisión al contencioso, dice Público.es hoy en su portada. Además, en el Confidencial.com, los nombres y contratos de Melilla Valls, la ciudad más corrupta de España. El clientelismo, el nepotismo, la corrupción y la impunidad convierte a esta comunidad, dice, en una hipérbole de los grandes problemas del país, un retrato que aflorece en la experiencia diaria de los melillenses y en los sumarios de los sucesivos procesos judiciales abiertos en los últimos años. Por cierto, cuando pulsas el titular, han hecho una especie de animación gigantesca, es un especial Melilla Valls hecho por el Confidencial.com, que merece mucho la pena ver esta mañana, muy visualmente muy
muy poderoso, muy potente. Lo vemos en la portada de elconfidencial.com. Escuches la cafetera. Y en infolibre.es, los medios de comunicación los medios de comunicación, también, esos también, pero los partidos políticos obligados a alterar sus estrategias de campaña que tenían previstas para el 26M, después de los resultados de las elecciones del domingo pasado. Un PSOE en alza enfría los contactos para la investidura, dice, y a partir de ahí hay un escenario nuevo que cambia completamente las estrategias de campaña. Rivera, con el lastre de la escasa capilaridad, le llaman, de su partido, se reivindica como líder de la oposición a la espera de más fugas de un Partido Popular que está en riesgo de descomposición. Casado, obseso hasta el momento del debate nacional, ahora quiere que se hable de autonómicas y municipales. Iglesias intenta que prenda la duda sobre las alianzas de los socialistas para acaparar, para atraer al voto progresista, y el PSOE, mientras tanto, trata de evitar estimular el voto conservador. Las nuevas estrategias hoy en la portada de Infolibre en su portada esta mañana. Bueno, mientras tanto, os decía, hay una noticia en la que me quería detener, que ha tenido un gran impacto hoy en los medios de comunicación internacionales: la escalada de violencia en Gaza, palestinos que lanzaron cohetes contra Israel, y la respuesta, como siempre, desmedida de Israel con fortísimos bombardeos. Escuchamos, nos dejó unos sonidos aterradores. Una sangrienta escalada bélica en Gaza, como dice el periódico de Cataluña hoy en su portada, que llevan otros periódicos también en nuestro país, también lo llevan a sus portadas, porque de nuevo, una vez más, Israel y Hamás se sitúan al borde de la guerra en Gaza. Dice el periódico El País que los ataques cruzados han causado la muerte de 21 palestinos y 4 israelíes en la escalada más violenta en la zona desde el año 2014. Se encaminan hacia la guerra en la mayor escalada de violencia desde 2014, dice El País. El ejército respondió al lanzamiento de unos cohetes con ataques aéreos sobre la franja donde viven 2 millones de personas. Es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y Israel destruyó la sede de seguridad interior del movimiento islamista en la franja, y ayer se destruyeron 60 casas de civiles, daños entre otros en 540 edificios, todos los accesos de la franja cerrados, despliegue de carros de combate en la frontera. En fin, la escalada de violencia que llega en vísperas de la celebración en Tel Aviv del Festival de Música de Eurovisión, pero que nos deja de nuevo esas terribles imágenes y la impasible mirada de la comunidad internacional a un cruento asunto que no termina de resolverse. Esto es La Cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Sobre todo porque hemos terminado normalizando una situación que es extraordinariamente dramática. Miles de personas que han sido abandonadas a su suerte por una comunidad internacional que condena con gritos vacíos lo que allí está ocurriendo y que tiene su peor retrato, el peor legado del gran sufrimiento que vivió el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. Pero resulta verdaderamente grotesco que ese pueblo que tanto sufrió no sea capaz de ver, capaz de entender, capaz de comprender el enorme sufrimiento que se vive en la franja de Gaza. En fin, es verdaderamente dramático, pero bueno, pues hay
muchas reacciones, como habéis visto en las redes sociales. Hay quien habla de boicots a Eurovisión, de que el mundo no puede mirar en otra dirección, que debe mirar a lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, donde la pobreza y la desesperación se están adueñando de la vida de miles de personas. Bueno, pero la sobremesa de la cafetera, que se distingue por esta sintonía, es un espacio con el que queremos también oxigenar un poco la mirada. A ver, dice SCT, Marelka, dice, venga, a ver si nos lee Fernando, pero no sé de qué me estáis hablando porque veo los mensajes cruzados. SCT, la peli Madre, la vi ayer y me ha dejado muy pensativa, la peli Madre. Pues es que iba a proponer otra, estabais proponiendo eso en el Videoforum, que sea Madre, por favor, Videoforum. El problema es que, SCT, habíamos elegido una, pero me temo que no es muy fácil de acceder. Creo que está en las redes sociales, cuesta encontrarla, está subtitulada, no es muy sencillo de encontrar. Es una película que se llama Capernaum. Es una película extraordinariamente elogiada. Es una película del año 2018, por eso es tan difícil de encontrar, por eso no es sencillo. Pero es una película que ha recibido unas críticas extraordinariamente buenas. Es una película libanesa y nos la habían recomendado por diferentes sitios y nos parecía que podía ser una película interesante. Lo que pasa es que nos están diciendo que no es sencilla de localizar, pero es que ya la hemos anunciado. Entonces, no sé, si me decís que la cambiemos, la podemos cambiar. Es una película de 2018 seleccionada para competir por la Palma de Oro en Cannes. Ganó el premio del jurado, recibió una ovación de 15 minutos tras ser presentada en Cannes. Quizá, si me decís que Madre es mucho más sencillo de localizar, pues podemos sustituirla, pero... dice, peliculón, está en los cines Golem, dice Dani. Yo, si os parece, vamos a mantener la que hemos elegido y así no liamos la cosa, aunque parezca difícil de localizar, y elegimos Madre en otra semana, si os parece. Pero os decía que hoy quería comentar algo, porque me ha llamado mucho la atención, nos lo envió un oyente. Un vecino de un pueblo asturiano que denuncia los excesos del turismo rural, la manera en la que se nos está yendo la olla. Quiero que lo escuchéis para ver qué os parece, porque es un minuto, pero no tiene desperdicio. Estamos llegando al pueblo y estamos en temporada vacacional, así que ya sabéis, tiráis todos los pedos aquí, que nada más que entremos en lo que es el pueblo no se pueden tirar pedos que molestamos a los turistas. Y así vamos a acabar, gente del pueblo, así vamos a acabar, porque resulta que sale la semana pasada, esta semana para mí que fue, una noticia que me llamó muchísimo la atención, que decía que el dueño de un hotel rural de Sotucangas, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que responde a las iniciales JMG, y el cual podréis encontrar en la edición de la Nueva España, miráis la hemeroteca de esta semana y ya va a aparecer, y seguramente la mayoría de vosotros lo conoceréis. Resulta que el tipo denunció a un vecino porque al lado de su hotelito rural tenía unos pites. Y hay un gallinero con unos pites. Y claro, los pitos canten. Kikiriki, kikiriki. Son el despertador de la naturaleza. Y coño, que a los inquilinos del hotelito rural molestaba ellos el canto de los pitos. Porque cantaban a horas intempestivas. Horas intempestivas, ¿qué horas son, majos? Porque una hora intempestiva para mí son las 3 de la mañana, cuando los inquilinos de las casas rurales están con la música en el jardincito, chunda, 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 a las 3 de la mañana. Y nunca nadie en Pueblo Mío protestó. Pero que un pollo cante a las 7 de la mañana, a las 6, cuando empieza a salir el sol, pues es lo normal. ¿Para qué me cago en Dios venís a un pueblo a hacer turismo rural? Encima llaméislo rural. Me cago en la puta que vos parió. No me jodas. Entonces, ¿a qué venís? ¿A qué venís? Resulta que el pollo molesta, pero el chunda, chunda, chunda hasta las 3 de la mañana, o las 4, o las 5, o las 6, o amanecer allí con chunda, chunda como ya vi yo, eso no molesta. Pero luego que pase el tractor, pero delante de casa, a las 4 de la tarde, a la hora de la siesta, sí, claro, porque como estuvimos hasta las 7 de la mañana de comedia, luego hay que dormir la siesta
desde las 12 hasta las 12 de la noche para volver a recuperar otra fiesta. Ya, claro. Entonces el tractor molesta. Me cago en la puta que me parió. Es que tiene toda la razón. Y es que es el problema de la convivencia de mundos que son antagónicos. Claro, en el campo hay gente que está trabajando y está la naturaleza. Y luego llegamos los pijos de las ciudades a intentar pasar un ratito agradable en el campo, pero sin que te molesten las moscas, sin que haya mosquitos, que además esté todo impecablemente cortado y donde no haya gallos cerca para que no te despierten de la siesta, dice Nativo. Dice, joder, la naturalidad que tiene el paisano. Pero es verdad, más allá de que se exprese con mucha gracia, que también, pero es verdad, la culpa de los pites van a ser de los gallos que cantan, y que un hotel rural haya conseguido quitar un gallinero porque le molestaban a los inquilinos. También es verdad que, como dice SCT, que andarse de turismo rural para ir a poner chunda tiene su gracia. También la gente... Pero qué difícil es la convivencia, de todas maneras, entre el mundo rural o entre la naturaleza y los seres humanos. Qué difícil cuando no están integrados, que están mucho más integrados, obviamente, en el mundo rural. Fijaos, está pasando en algunos pueblos me parece que era en el Reino Unido. Los árboles de algunas calles muy populares, de gente adinerada, los están llenando de pinchos para que no se posen los pájaros. Porque los pájaros cagan, y cagan encima de los coches. Y los coches caros se manchan. Y además la cagada de los pájaros pues tiene bastante ácido y levanta la pintura. Y entonces han resultado que han terminado poniendo pinchos para que no haya pájaros en los árboles. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia del mundo! Claro, yo no digo que yo sea insensible a lo que sufre la gente que tiene un coche. Yo mismo, que cojo el coche de mi madre, lo llevo a su casa, tiene muchos árboles, y además yo no sé qué está pasando, que en Madrid están colonizándonos todo tipo de aves exóticas, y hay como unas cotorras que son como loritos pequeños. Bueno, pues esos hacen unas cagadas que alucináis, o sea, pero te dejan el coche perdido. Pero claro, la alternativa es que desaparezcan los pájaros de las ciudades. O sea, ¿puede ser algo más grotesco que esto? ¿Se puede perseguir algo más? Dice, los coches baratos también se marchan. Ya lo sé, Tania, si te estoy diciendo que el coche de mi madre, que cada vez que lo aparco, se queda hecho un sol si lo dejas debajo de un árbol. Y claro, todos los vecinos intentan huir de los árboles, ¿no? Pero a lo loco, esto se está poniendo muy mal, muy mal. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. En fin, bueno, a ver si se extinguen los coches, dice Delgado. Por cierto, ayer cogí un patinete. Ahora que no está María.es, lo puedo decir abiertamente, puedo presumir de ello, puedo disfrutar de los patinetes en Madrid. Y además lo cogí con el pequeño Fer, como estaba todo el centro cortado porque eran las fiestas de Malasaña, que me encontré a 2 oyentes de la cafetera, muy simpáticos. Una oyente, Olga, y otro oyente que me dijo, oye, a ver si ponéis la lista de películas y el link al programa en la que los habéis tratado, porque a veces dice, así veo toda la lista de películas que hemos tratado. Lo voy a retuitear ahora porque la tenemos, la hizo Mau 5, creo que fue Mau o Capitán Videoforum, alguno de los dos, y la tenemos la lista completa, pero me hizo mucha ilusión. Además, siempre se acerca, los oyentes siempre son tan majos, tan generosos y además tan discretos. Estaba yo comiendo con el pequeño Fer en una terraza y se me acercaron, oye, que nada, te quiero decir que me encanta el programa, que lo escucho mucho, que si pudieras, y siempre es un momento súper agradable. Pues vamos a publicar ahora la lista, aunque a través de la página de radiocable.com/la cafetera, allí tenéis un banner grande que pone Videoforum, pulsáis y ahí está todo el listado de películas. Es muy fácil de localizar. Pero mira, dice Gloria, yo estoy encantada porque tengo una pareja de mirlos que han anidado en mi patio y no dejo que se acerque nadie al nido. Pues no sé cómo lo has hecho, Gloria, porque yo he colocado, le pregunté a Luis Mi Domínguez, digo, ¿qué tengo que hacer? Quiero colocar una casita de pájaros para que aniden en la ventana del pequeño Fer. Y entonces hemos comprado una casita de pájaros, me dijo, tienes que ponerla mirando a un lugar donde le dé el sol cuando sale. Y entonces esa ventana está perfectamente orientada a eso. Y entonces la he colocado allí, pero no anida nadie. Me dijo, antes de primavera, allí está, y está más vacía. El otro día me pareció que había un pájaro observando en la distancia. Pero, en fin. Bueno, la película Capernaum es la película elegida para... Sí. Ah, dice, mira, María.es no está presente, pero me envía un mensajito.
Dice, para estas cosas está ahí a pinchar. Dice, justo hoy al salir del hospital he visto a un chico al que multaban por ir con patinete. Pues entonces debía ir por el lugar incorrecto. Iba por la acera y le han dicho, es como si fuese en bicicleta, no está permitido. Ya, lo que pasa es que es súper injusto el acoso al patinete y a la bicicleta. Y María.es, claro, habéis visto que ha circulado un vídeo de Abascal montando, pero él va en monopatín, pero lleva a un hijo, a uno de sus hijos pequeñitos, montando en un patinete. No sé, ha corrido por Twitter y entonces se lo envié a María.es, si queréis lo retuiteo para que lo veáis, pero no tenía yo mucho interés. Entonces María.es lo ve y me dice, ¡hala, mira, en patinete! Abascal. Y entonces ya le he contestado yo y le he dicho, sí, pero como ves, hasta la gente antigua puede hacerlo. Ya no queda nada, Mary. Cualquier día coges el patinete, poco a poco. Yo sé que estoy solo en esta cruzada, que nadie la comparte. Y sí, a Broncano le multaron, pero porque iba en bici. Nadie comparte mi cruzada y no pasa nada. Estoy acostumbrado a estar en solitario. Dice que se está descojonando en el tren María.es y que la gente le mira raro. Yo sé que estoy en mi cruzada en solitario, pero de verdad una cosa que cambia el rostro de la ciudad, que cambia la movilidad en una ciudad. Ayer iba con el pequeño Fer, íbamos los dos en patinete, habían cortado todo el centro, se podía ir por las calles y estaba todo para caminar y con bicis y solo dejaban pasar bicis. Y entonces íbamos con el pequeño Fer en nuestro patinete, despacito, no hace falta que ir a... Y ¿ves? Dice Nativo, dice, yo sí lo comparto, Fer, tengo 43 años y tengo patinete desde hace 2. Pero ¿sabes lo que me preocupa, Nativo? Que nuestras voces no se hacen escuchar, es mucho más fácil la crítica. El otro día vi otra vez a un tipo que iba por la acera caminando, vio un patinete aparcado y le metió una patada y lo lanzó a la carretera. Yo no sé, estas empresas de patinetes van a terminar marchándose, pero alguien ha conseguido que haya una cruzada contra el patinete. Que me parece mal, porque mi vida tiene que ser aburrida y angustiosa y enfadada, y entonces le doy patadas a los patinetes. ¿Pero dónde se ha visto semejante estupidez? Y además considerar el patinete como un juguete cuando es un elemento de transporte es una cosa absolutamente estúpida. Yo no sé quién ha sido el cerebro cuando, hombre, es evidente que hay gente que si no estás en forma física adecuada, pues un anciano no puede coger un patinete, pero el 99% del resto de la población que utiliza otros mecanismos o que va caminando a los sitios podría utilizarlo. Es una forma de transporte. Bueno, pues se ha prohibido en un montón de sitios peatonales que son gigantes. Bueno, que limiten la velocidad. Velocidad del patinete a 2 por hora. Sin accionar el motor en ciertas. Si quieres atravesar ciertas zonas, solamente con el pie. Lo cual te permitiría frenar muy rápido. Bueno, pues no. En lugar de eso, lo prohíben. Dice, Fer, haz una quedada y vamos todas en patinete. Eso estoy esperando, Ayla. A ver si es verdad. La gente es así, Fer, es gente. Ya, pero Marelka, una cosa que me preocupa... Me entristece que alguien como María.es, que ahora solamente es oyente en este momento, que está escuchando el programa, no se atreva ni siquiera a probarlo. Porque una vez lo pruebas, la percepción sobre el mundo cambia. Pero no, es mejor protestar. Y entonces, no puedo hablar impunemente, pero dice, en el Retiro también, ahora poco ejercicio con eléctrico. Bueno, pero eso que cada cual lo decida. Yo, lo que sí que... es importante, para empezar, la movilidad en las ciudades hay que cambiarla. No se puede andar en coche colapsándolo todo. Pero es que no entiendo la reacción, porque claro, a los que nos gustaba el patinete o la poca gente que ha tenido la oportunidad de probarlo cuando todavía estaba permitido de forma cómoda, no hemos salido a manifestarnos ni hemos publicado artículos en los periódicos defendiendo el patinete, porque además son empresas privadas, no vas a salir en su defensa. Pero la gente que protestaba sí, y me parece tan injusto que es como, o sea, estáis creando un mundo. Pero bueno, ya está. Dice, parece una droga según lo defiendes. No, es una forma de cambiar el rostro de una ciudad. Si estos métodos de transporte, que me da igual, llámalo patinete, llámalo bicicleta, llámalo patines o llámalo como quieras, formas de desplazarse que no impliquen necesariamente meter un coche de esas dimensiones que se pasa la mayor parte del tiempo. Que por cierto, Ainhoa Goñi, ya se lo preguntaremos el miércoles, porque Ainhoa Goñi publicó ayer un tuit que hemos retuiteado muy interesante sobre el porcentaje de horas de la utilización de coche, el tiempo que lo utilizamos. Fijaos,
En media, el coche europeo está aparcado el 92% del tiempo. Pasa un tercio de su tiempo de conducción buscando aparcamiento. Un tercio del tiempo que está en movimiento, que es solamente el 8% del tiempo de su vida. Y luego sus 5 plazas solo mueven 1,5 personas. O sea, teniendo espacio solamente suelen viajar de media 1,5 personas. Desaprovecha el 90% de la energía que consume. Y más del 50% del espacio público de las ciudades se dedica a los coches. Así que claro, que alguien venga atacando con los patinetes o con los otros métodos. Además es muy divertido. Pero es para gente divertida. Para gente... Ahora ya me está reprochando. Oye, no te aproveches de que no estés ahí, que no estoy ahí. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Merie. Sí. Y luego echamos la vista atrás y pensamos la de cosas que hemos dejado porque no hemos querido. En fin, nos vamos. Mañana más. Que mañana volvemos y con más cosas. No, vehículos a los peatones, no. Que los peatones tienen espacio, pero hay que hacer medidas equilibradas. Todo se puede convivir. Bueno, que nos marchamos. Sobre todo, imaginaos qué ciudad tan feliz, con bicis, como si fuéramos europeos. ¿Quién iba a decir? No, mejor lo otro. Mejor asiáticos ahí con los coches golpeándose unos con otros. Mañana volvemos, mañana más. Gracias a todas por vuestro cariño y por vuestra compañía. Si estás escuchando esto, no estás sola. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me free.